Hermanos, les saludo la paz del Señor en nuestro nuevo estudio bíblico del día de hoy, continuando con el panorama general del Antiguo Testamento y trabajando a través del texto de la serie Fe y Acción que lleva el mismo nombre, Panorama del Antiguo Testamento, amén, que es parte del material de estudio de nuestras asambleas de Dios, nuestra corporación, las asambleas de Dios, amén. Bien, vamos a ir primeramente a compartir nuestro texto para empezar nuestro estudio. Hoy nos convoca el tema del diluvio y el nuevo principio. Quiero recordarles que este es un panorama general, por lo tanto no vamos a entrar en forma específica en cada una de las temáticas que podríamos sacar de los aspectos de este tema, pero vamos a tratar de desarrollarlo lo más que podamos, pero recordando siempre que es un panorama, ya es como una introducción, es una pincelada. Ya más adelante podremos profundizar un poco más en algunas temáticas como el diluvio, como la creación, a lo mejor sobre el tema de la Torre de Babel, sobre el tema de la dispersión, sobre el tema de el patriarcado, etcétera, ¿ya? Pero en estos estudios que estamos realizando ahora, es solo un panorama, ¿ok? Desde Génesis 6:1 hasta Génesis 11:32 tenemos esta temática que es el diluvio y el nuevo principio. Génesis 6 inicia principalmente con los tiempos de Noé, ya tiempos complejos, tiempos difíciles. Ya vimos las semanas anteriores cómo estaba el linaje de Caín y el linaje de Set, ¿cierto? Hablamos sobre en esa sesión hablamos sobre los descendientes de Adán, los descendientes de Eva a través de sus dos hijos, ¿cierto? Y aunque en el caso de Set hubieron personas de muy buen corazón, personas que agradaron a Dios en sus actos, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar, aún así aumentó mucho la maldad y la violencia de los hombres, ya no solo a través del linaje de Caín, sino que también a través del linaje de Set. El ser humano se empieza a sentir autosuficiente. Dios empieza a bendecir al hombre, le empieza a dotar de cierta capacidad, le empieza le permite en cierta forma el uso de ciertos recursos también, como lo que es la minería, el uso de los metales, como hablamos la semana pasada, la creación de nuevos instrumentos de trabajo, de instrumentos musicales, y empiezan a sentarse o a aglomerarse en pequeños grupos y empiezan a desarrollarse y a buscar su propio bienestar. Por lo tanto, hacen mal uso de las bendiciones de Dios y la maldad y la violencia aumenta. Hemos escuchado muchas veces cuando dicen como los tiempos de Noé, porque realmente la humanidad alcanzó un nivel de corrupción total y absolutamente inimaginable. Ya empiezan a ignorar a Dios, rechazan hacer la voluntad de Dios, se alejan paulatinamente de Dios y de lo bueno, hasta no reconocer lo que realmente estaba bien de lo que realmente estaba mal. Lo bueno era todo aquello que beneficiaba, lo malo era todo aquello que me afectaba. Por lo tanto, el amor al prójimo quedaba totalmente fuera de lugar, ¿cierto? Era el amor propio, el amor a mí mismo, mi propio crecimiento, mis propios logros. El arrebatar la vida de otro ser humano era quizás el pan de cada día. Podemos imaginar de que la violencia estaba en las calles, en las casas, entre la gente adinerada y entre la gente pobre. No había diferencia social en eso, ¿ya? Por lo tanto, esta maldad empieza a llenar la tierra y a llegar ante la presencia del Señor.
Por lo tanto, Dios decide enviar juicio. Dios dice, ¿sabes qué? No, ya no más. Se arrepiente de haber realizado la creación, se arrepiente de haber creado al hombre, se arrepiente de haber desarrollado. Ahí en Génesis 6 nos dice que Dios se arrepiente y decide exterminar a la raza humana, exterminar su creación, pero aquí actúa nuevamente la misericordia de Dios a través de Noé. Este hombre bueno, este hombre bondadoso, piadoso, y a través de Noé y su familia empieza a desarrollarse la misericordia de Dios para su creación, para la humanidad, porque empieza la advertencia. Noé, a través de Noé, Dios empieza a advertir a la gente y avisarle que si no se arrepienten y suben al arca, ellos morirán. La gente se caso omiso, la gente hace oídos sordos, no le interesa. Es tanta su maldad, es tanta la situación que esa misma maldad nubla su juicio. Por lo tanto, finalmente Noé termina el arca y Dios pacta con Noé y con su familia y le da instrucciones específicas. Vas a construirla de tal largo, de tal ancho, de tal profundidad, vas a utilizar tal madera, vas a usar tales medidas. Y nosotros siempre hablamos de que entraron 2 animales de cada especie, pero la palabra nos habla de 2 animales de cada especie inmunda, ¿cierto? Y 7 animales de los animales que se consideraban limpios, ¿ya? Así que por lo tanto, en ciertos aspectos no solo eran un macho y una hembra, sino que había más en ciertas especies. ¿Amén? Llega el diluvio y Dios mismo cierra la puerta del arca. La gente empieza a darse cuenta de que lo que Noé estaba habló por tanto tiempo, no era cuento, no era chiste, no era broma, no era mentira, era real. En este momento era real. Empezaron a pedir seguramente perdón, quizás a bramar, a clamar, pero el juicio ya estaba establecido. Hablamos de un juicio severo, porque Dios decidió, se cierra el arca y se cierra y no hay vuelta que darle. Por lo tanto, mucha gente, muchísima gente muere. La humanidad completa hasta ese momento muere y queda solo Noé y su familia. Dios empieza así una renovación de la humanidad. Dios empieza borrón y cuenta nueva. Empieza a través de este diluvio, a través de este juicio, empieza desde el punto cero. Este juicio fue una advertencia. En muchas situaciones en la palabra, incluso en el Nuevo Testamento, se señala como una advertencia para los hombres. Eh, ojo con lo que pueda pasar cuando nosotros estamos en pecado, que nosotros vamos a caer en juicio también en la presencia del Señor si nosotros morimos en Cristo. El Señor utiliza este diluvio para juzgar el pecado y renovar su pacto. Él no solamente juzga y dice ya todos mueren, sino que también dice ya, hasta aquí llegó el pecado, hasta aquí se acaba la maldad. A partir de ahora hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es con Noé y con su familia. Porque hay un nuevo mundo, un mundo limpio, un mundo purificado. Noé apenas sale del arca, adora al Señor a través de un sacrificio. Y ahora ahí podemos entender mejor el tema del sacrificio que hizo Noé, en el altar que levantó Noé, cuando nos damos cuenta que no solo eran 2 de cada especie, sino que también habían especies limpias de las que habían 7 animales de cada especie limpia. Entonces de ahí pues, Noé pudo haber echado mano, además que estuvo tantos días arriba del arca que, que el Señor fue dándole las directrices para poder realizar este holocausto también. Fue dándole la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento. Y a través de ese sacrificio se realiza ese pacto. El Señor promete no volver a destruir la tierra con agua,
no volver a destruir la tierra de la misma forma. Y la señal del pacto es el arco iris. Dice, mi arco pondré en los cielos. Y es la señal del pacto. Y cada vez que viera la humanidad esa señal en el cielo, recordarían que Dios prometió no volver a destruir la tierra de esa forma. Hay una nueva orden. Dios le da una nueva orden a Noé. Les dice, tengan hijos. Pueden comer plantas, pueden comer animales, pueden vivir en la tierra, pero prohibido derramar sangre humana. Hay especificaciones claras que Dios le da a Noé. Es un nuevo pacto. Es casi lo mismo que le dice a Adán, pero ahora con Noé. Es una nueva oportunidad para la humanidad. Dice la palabra que Noé tuvo 3 hijos, ¿ya? Y cada uno de estos se muda a un área distinta. Aquí tenemos un mapa que sacamos de los textos de Fe y Acción también. Y nos señala más o menos desde dónde pudieron haber partido los hijos y los de Noé, o los descendientes de Noé, y haberse asentado, ¿ya? La Biblia señala un relato en el cual Noé planta una viña y la viña da fruto. Y del fruto de la viña salió un delicioso jugo y Noé se lo toma y se emborracha. Y en medio de su embriaguez termina desnudo. Y Cam falta el respeto a su padre al verlo en estado de desnudez y no cubrirlo, sino que ir y darle noticia a sus hermanos de que su padre estaba desnudo. Sus hermanos entran, dice, de tal forma de que no ven la desnudez de su padre y lo tapan, lo cubren. Y ante esta situación, cuando Noé señala las bendiciones y palabra profética, por decirlo de alguna manera, sobre la vida de sus hijos y los descendientes de sus hijos, en Cam señala que los descendientes de Cam serían siervos de siervos. Muchos han pensado, muchos han dicho que probablemente los hijos de Cam sean las personas que vivieron en esclavitud posteriormente, la gente de raza más oscura, de color, por las vivencias que han experimentado a lo largo de la historia, pero no. Los descendientes de Cam eran principalmente, primeramente lo que eran los cananeos, por lo tanto, de ahí, y él después siguió más adelante, pero Cam, los descendientes de Cam habla principalmente de aquellos que fueron los cananeos, y después la gente que vivió también dice que los descendientes de Cam llegaron incluso hasta el sur de África, ¿ya? Hablamos de que hay una palabra de parte de Noé para cada uno de sus hijos. Amén. Y tenemos también el hecho de que al principio ninguno de ellos se mueve. Empiezan todos a vivir en los mismos lugares, ¿ya? Y la gente permanece mucho tiempo en la llanura de Sinar. Desobedece la orden de esparcirse, desobedece la orden de salir de ahí y de poblar la tierra. Buscan hacerse un nombre, buscan hacerse grandes, buscan hacerse superiores a través de la construcción de una torre. Y Dios confunde las lenguas y detiene la construcción. Es una historia muy conocida por todos nosotros. Pero también vemos ahí en esos capítulos, dentro de los capítulos que señalamos al principio, el linaje mesiánico de Sem, el otro de los hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. Y vemos que a través de Sem tenemos la descendencia del linaje mesiánico, ¿ya? Así que, ¿por qué razón? Porque el linaje de Sem es señalado casi al final de su linaje el nombre del padre de Abraham. Por lo tanto, tenemos ahí que empieza la nueva promesa. A través de Sem llegamos hasta Abraham y tenemos el inicio de
del plan del Señor, los primeros pasos, los primeros lineamientos del plan del Señor después del huerto del Edén, después de la promesa que le hace a Eva, empieza ya a verse los frutos, empieza ya a verse las directrices del Señor, en la creación, en la formación de un pueblo santo, de un pueblo escogido, de un pueblo llamado a través del cual vendría el Mesías. El pueblo hebreo, el pueblo que posteriormente sería llamado el pueblo de Israel, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de las 12 tribus. Así que, amados hermanos, ya la próxima semana estaremos hablando un poco de los patriarcas, ¿ya? Y para terminar, quiero dejarles una pregunta. ¿Qué significa la palabra patriarca? ¿Ya? Esa es nuestra pregunta para esta semana. ¿Qué significa la palabra patriarca? Un abrazo, hermanos, que Dios les bendiga y espero que esta semana sea llena de bendiciones. Hasta pronto.